Qué hermoso pensar en el hogar también. ¿Saben qué? En el 2020 todos nos afanamos y nos llenamos de ansiedad por muchas cosas. Y quiero llamarte a pensar solamente un ratito en que en este 2021 que tu afán, que tu ansiedad sea solo Cristo. No las cosas de este mundo, no los placeres de este mundo, porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Y si en algún momento tú estuviste en una casa que no era tu casa, en esta tierra, si o no que era incómodo, si o no que era difícil, y cuando llegaste a tu casa dijiste, por fin llegué a mi casa, ¿no? Y bueno, este mundo es así, este mundo no es nuestra casa. Si vos en este momento te sientes incómodo viviendo en el mundo, te sientes insatisfecho viviendo en el mundo, si para ti es difícil vivir en el mundo, gloria a Dios por eso, porque solamente así vas a desear tu hogar eterno. Tu hogar eterno. Por eso es necesario el sufrimiento a veces en la vida, para no acostumbrarnos a este mundo, para pensar en nuestro hogar, el hogar que nos espera, nuestra patria celestial. Bueno, tengo el gusto de presentar a un hermano querido, es hermano ecuatoriano, ¿sí? Él ha venido acá con su familia a compartir la palabra del Señor, está también trabajando como parte del equipo del CCP. Y es bueno ver cómo Dios nos regala como iglesia el poder tener compañerismo, siempre lo he dicho y me encanta repetirlo con otras iglesias IBM. Somos una comunidad de iglesias hermanas y qué lindo poder, con él pasé el 24 en la casa de mi hermano, y es loco porque vos solamente sabes que es cristiano, no conoces mucho de su vida, pero solo sabes que tiene a Cristo. Y cuando sabes que tiene a Cristo, como que lo conoces de toda la vida, ¿no? Qué loco eso, porque Cristo es suficiente como para unir dos almas, ¿no es cierto? Así que me encanta hoy presentar al hermano Cristian Guamán. Él ha venido a compartir con nosotros, es de Ecuador, y vamos a recibirle a él, y ha venido también con su esposa, la Yuli Maticín, y su bebota, que justo ahorita me olvidé el nombre. La Milú, miren, el nombre medio francés es porque su esposa es de Francia, así que recibámosle con un fuerte aplauso al hermano Cristian Guamán. Te puedes sacar el batijo, Tini, porque si no te vamos a escuchar bien. Si quieres puedes utilizar el micrófono, o si no, a viva voz. ¿Sí? Sí, como vos te sientas como bien, pero vos pongan acá. Sí. Gracias, Dieguito. Buen día, bendiciones. Como decía Dieguito ahí, estamos nosotros, yo soy de Ecuador, le conocí a Carlitos cuando estuve estudiando en Palabra de Vida, yo estudié Palabra de Vida en el 2010, ahí compañero con Fidel, y estuve 2010-2011, y en 2012 fui a estudiar en el CCP, y ahí Dios en su gracia me permitió regresar a mi país y estuve pastoreando por 5 años. En esos 5 años, en el 2013 nos pusimos de novios con Chuli, en el 2014 nos casamos y veníamos orando para poder volver un día a Argentina y ser parte de la visión que tiene el Ministerio de Fundación de Iglesias de saturar Argentina con iglesias donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente. Y ese era nuestro deseo y orábamos al Señor y el Señor en su gracia en el 2018 nos permitió regresar. En enero del 2018 llegamos acá a Argentina, muy contentos y expectantes de lo que Dios tenía para nosotros acá. En su gracia nos permite hoy servir ahí en el Ministerio de Fundación de Iglesias. Estoy colaborando en el CCP, estoy como profesor de un par de materias y ayudando en el área académica. Soy miembro de la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo y el Señor nos ha permitido tener compañerismo ahí con Carlitos, con Dieguito y con varias personas de diferentes iglesias. Mi esposita igual está ahí sirviendo con los nenes en casa, se encarga de la educación de ellos y apoyando en el ministerio femenino tanto en la iglesia local como ahí junto con tía Gloria en el Ministerio Femenino de Fundación de Iglesias. Así que el Señor la verdad ha sido muy bueno para con nosotros y en su gracia nos permite servirlo. Y hoy nos permitió venir para acá. Es primera vez que venimos, creo que segunda vez, no sé si una vez vine cuando estaba todavía David, que hubo una conferencia, me acuerdo que vinieron un montón de jóvenes, no sé si vino a predicar Daniel V, no recuerdo bien, pero me acuerdo que yo estaba estudiando en el CCP y era un montón de gente aquí adentro y fue la única vez que había venido.
y ahora es mi segunda vez. Y el Señor en su gracia me permite compartir este tiempo con ustedes. Les manda saludos ahí el pastor Matías, estaba muy contento de que podamos venir para acá. Y bueno, estaba orando al Señor de qué podía compartirles. Como iglesia estamos estudiando en nuestro devocional la segunda carta de Pedro. Así que quería compartirles eso. La segunda carta de Pedro es la carta que vamos a estar estudiando, del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Cuando Pedro escribe su primera carta, ¿me escuchan bien hacia atrás o uso el micrófono? ¿Me escuchan bien? Cuando Pedro escribe su primera carta, Pedro se presenta y dice que escribe a los que están en la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para esa época, el pueblo cristiano empezó una persecución hacia ellos debido a un incendio que se da en Roma. Se da un incendio muy grande en Roma y entonces Nerón ataca al pueblo cristiano y empieza la persecución. Los declaran a ellos culpables de este incendio, y no solo culpables del incendio, sino que se les culpa de diferentes cosas. Se dice que practicaban el incesto, porque se llamaban hermanos entre ellos y se daban en casamiento. Les decían que eran carnívoros, porque comían y bebían la sangre de un hombre. Y todas estas cosas eran acusaciones que ellos hacían hacia los cristianos para perseguirlos. Así que cuando Pedro escribe su primera carta, Pedro escribe a todos estos hermanos que están en la dispersión, animándolos a que vivan la prueba de la forma en que le agrada a Dios. Y él marca que la prueba se debe vivir siguiendo los pasos que Cristo había dejado mientras estaba en su ministerio terrenal. Y él, a lo largo de toda la primera carta de Pedro, él va a poner como un patrón el comportamiento de Cristo y su conducta para que el cristiano pueda repetir esta conducta en medio de la prueba que estaban viviendo, en medio de la persecución. Así que la primera carta de Pedro, él va a escribir cómo comportarse con los amos en medio de la persecución, cómo cuidar a las esposas en medio de la prueba, cómo las esposas se deben sujetar a sus maridos en medio de la prueba, cómo deben superar la prueba en la parte económica, con sus jefes, como obreros. Y le va terminando la carta mostrando que la persecución y el padecimiento tiene un propósito eterno. Tiene el propósito de afirmarnos y establecernos en Cristo. Entonces termina su primera carta de esa forma. Cuando arranca la segunda carta, que es la carta que vamos a estar estudiando hoy, Pedro cambia su enfoque. Pedro ya no marca acerca de la persecución o el padecimiento, ya no va a hacer énfasis en la prueba, sino que lo que ahora Pedro va a hacer énfasis es en el crecer en el conocimiento. Para esta época, cuando se escribe la segunda carta, Pedro está cerca a su muerte. Él está pronto a ser ejecutado y lo que él anhela es que los creyentes que están leyendo la carta entiendan que hay un riesgo mucho más grande que la persecución. El riesgo más grande es que falsos maestros estaban ahora, introduciéndose en el mundo cristiano. Falsos maestros estaban ahora ingresando y el propósito era destruir la iglesia del Señor. Va a hablar más adelante y va a decir que el propósito de esos falsos maestros era solamente poder satisfacer sus deseos. Era la avaricia. Y lo que él marca no es a identificar a los falsos maestros solamente, sino que lo que Pedro va a hacer un énfasis muy claro a lo largo de toda la carta es que como creyentes necesitamos crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento. Ahora, uno dice, pero ¿cómo va a gastar toda una carta para hacer énfasis en algo que es tan lógico? Pero la verdad es que no nos es tan lógico. Creo que cada vez, no solo en esa época, sino que hoy, el mundo evangélico carece más y más de conocimiento. Hoy estamos acostumbrados a pensar de que la vida cristiana se trata solamente de un cambio de conducta. Estamos acostumbrados a pensar de que la teología o el crecer en el conocimiento es para el pastor, para líderes o para aquellos que quieren ir a un instituto. Pero lo que Pedro va a marcar acá es que la forma de cuidar a nuestra iglesia,
la forma de poder mantener a nuestra iglesia como un lugar que va a velar por la verdad, como la columna y estandarte de la verdad, como el lugar donde la verdad va a ser predicada y la verdad va a ser defendida. La única forma de que la iglesia siga haciendo eso es que cada creyente crezca en el conocimiento. Que cada creyente entendamos que tenemos la necesidad y la responsabilidad de crecer en el conocimiento para poder identificar al falso maestro y poder afirmar la verdad. Es lo que Pedro va a hablar a lo largo de toda la carta. Va a ser un énfasis muy fuerte en poder crecer en el conocimiento. Ahora, cuando arranca la carta, y en Primera de Pedro, vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. En Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu gran amor, por tu bondad. Gracias te doy, Padre, porque esta mañana en tu gracia me permite estar acá. Te pido, Señor, que estés tú obrando, Señor, que estés tú glorificándote, Señor. Confía en que tu palabra tiene poder en sí misma. Te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra con la mayor claridad posible. Ayúdame, Padre, a poder exponer el texto, Señor, y saber que eres tú quien está obrando, Dios. Te pido por cada uno de los hermanos que están acá, por sus corazones, Señor, que los ayudes a disponer, Señor, a estar atentos, a ser prontos para oír, Señor. Y te pido, Señor, que hagas tu obra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pedro arranca la carta presentándose, y la forma en cómo se presenta es diferente a su primera carta. Ya no escribe a los que están en la dispersión, ahora escribe a todos los creyentes. Y la forma en cómo se refiere a estos creyentes dice: a los que habéis alcanzado. Esa palabra habéis alcanzado no marca algo que nosotros hicimos, sino que es una palabra que está en voz pasiva. Lo que significa es que fuiste quien recibió esta acción. Y la forma en cómo deberíamos leer esta palabra es: a los que habéis sido alcanzados, ¿sí? A los que habéis sido alcanzados. Esa palabra alcanzado nos marca que pudiste llegar a hacerlo porque te fue concedido el hacerlo. Es un poco loco pensar, porque cuando pensamos en la salvación, muchas veces pensamos en el momento en que nosotros respondimos en fe. Pero acá lo que marca Pedro es que la razón por la que nosotros pudimos alcanzar esa fe es porque nos fue otorgado eso. Nos fue otorgado el que podamos alcanzar la salvación. Y es la forma en cómo empieza Pedro. Lo que Pedro quiere hacer énfasis en toda esta primera porción es que el creyente entienda la dependencia que necesita tener de Dios. La dependencia que necesita tener, porque es Dios el que va a producir en el creyente lo que es agradable delante de Dios.
Es Dios el que produjo en nosotros que podamos haber alcanzado, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro a los creyentes. Les dice, la razón por la que ustedes hoy tienen la fe que nosotros tenemos es porque les fue concedido alcanzar esta fe. Les fue concedido que puedan llegar a esta fe. Es lo que Pedro está marcando. Y cuando se refiere a ellos, les está llevando a ver quiénes son ellos delante de Dios. Y lo siguiente que dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es muy lindo cuando leemos el libro de Romanos, capítulos 5, 6, 7, 8, cuando hace referencia a la obra de la justificación, porque marca todo lo que el hombre es sin Cristo, lo alejados que estábamos de Él, y cómo por medio de Jesucristo fuimos declarados justos. Cómo por medio de la fe en Jesucristo, ahora nosotros podemos recibir esa justicia que nos fue dada por medio de la obra de Él. Luego Romanos capítulo 6 nos marca que esta justicia es una justicia que se debe vivir. Es una justicia que nosotros en la cual debemos tomar identidad y es una justicia que nos debe llevar a vivir diferente. Pero acá Pedro dice que esta justicia que fue en Cristo Jesús fue el medio por el cual nosotros ahora podemos tener la fe que tenemos. Fue el medio por el cual nosotros hoy podemos ser alcanzados, por la cual hemos podido ser alcanzados. Si cada uno de nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios, es porque hubo la obra de Jesucristo en aquella cruz, mostrando y pagando la justicia de Dios, y al mismo tiempo la obra de Dios alcanzándonos para que nosotros podamos tener de un entendimiento entenebrecido, de haber estado cegados, poder mirar la obra del Evangelio y decir yo creo. Es la única forma. Dios obrando y otorgándonos el alcanzar esta salvación y Jesús haciendo la obra de salvación para que cuando veamos esa obra nosotros podamos decir yo creo. Y Pedro dice a ellos va dirigido esta carta, va dirigido a todos los que se les ha concedido alcanzar esta fe tan preciosa, esta fe tan valiosa. A todos ellos va dirigido esta carta, dice Pedro. Y luego avanza y dice, gracia y paz. Es un saludo muy continuo en la mayoría de las cartas, como inicia una carta, pero acá Pedro va a añadir algo, porque dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía Pedro a lo largo de esta carta, va a ser un énfasis muy grande en lo que el conocimiento significa para el creyente. Y acá dice, la gracia y la paz nos van a ser multiplicadas conforme crecemos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, pero ¿cómo la gracia crece? Porque lo que disfrutamos el momento en el que creímos en Cristo como Salvador es solo un rasgo mínimo de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice Pedro, es multiforme. La gracia de Dios es un abanico de colores que el momento en el que vamos a llegar a comprenderla por completo es el día que estemos en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros vive la gracia de Dios de forma diferente, porque fuimos salvados en realidades diferentes, a edad diferente, en entornos diferentes, y hemos podido disfrutar la gracia de Dios de diferente forma. Vemos la gracia de Dios, cómo obra en tu vida para ser el hombre que Dios quiere que sea. Ves la gracia de Dios obrando en tu vida para ser el esposo que Dios quiere que seas, la mujer que Dios quiere que seas, la esposa que Dios quiere que seas, la madre, el padre que Dios quiere que seas, el hijo que Dios quiere que seas, la abuela, el líder, el siervo. Eso es la gracia de Dios. Y Pedro dice, vamos creciendo en esta gracia y en el conocimiento de esta gracia a la medida que crecemos en el conocimiento de Jesús. Mientras más lo conocemos a Él, a su persona y carácter, más crecemos, dice. Nos es multiplicada la gracia y la paz. El conocimiento en la vida del creyente es clave. Y es lo que Pedro va a marcar acá. Y por eso el tema de esta mañana yo le he puesto, como hijos de Dios somos llamados a crecer. Como hijos de Dios somos llamados a crecer. Y lo primero que vemos es, somos llamados a crecer porque nos ha dado todo para hacerlo. ¿Sí? Somos llamados a crecer porque nos ha dado todo para hacerlo. Y arranca el pasaje diciendo, como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas. Me gusta mucho ese nos han sido dadas, porque lo que hace referencia es: yo tengo algo que pudiera quedármelo, pero decido entregártelo. Y decido entregártelo de la forma más generosa. Cuando vemos este verbo, nos han sido dadas, hace más referencia y más énfasis en la generosidad del dador, más allá del que recibe. Hace más énfasis en el don del dador, en la generosidad y lo abierto y dispuesto que está a dárnoslo. Y acá Pedro dice: todas las cosas, todo nos ha sido dado. ¿Todo qué? Dice: todo en cuanto a la vida y la piedad nos ha sido dado. Cuando habla de la vida, lo que hace referencia es a la forma en cómo puedes enfrentar cada circunstancia que la vida te presenta, la forma en cómo te vas a desenvolver en la vida transitoria que estamos teniendo acá. Todo nos fue dado. Todo en cuanto a la forma en cómo debemos vivir nos fue dado. Todo. Ayer hablaba con alguien a la noche y decía, estábamos hablando con mi familia, dice, y pensamos que lo mejor es llevarme a un centro. Y yo decía, el problema es que la Biblia nos ha dado todo. Y un centro lo que nos hace es decir, tu problema es tal cosa, ¿verdad? Tu problema es tal o cual conducta. Pero lo que la Biblia nos marca es, esta es la forma en la que se debe vivir, esta es la forma en la que estás viviendo, y estas dos cosas no concuerdan. Y para que puedas vivir para que puedas ya no vivir lo que estás viviendo, lo que tienes que hacer es hacer lo que la Biblia dice. Se hace tanto énfasis a la conducta que olvidamos el poder de la palabra en transformar nuestra mente y corazón para ser más intencionales en poder crecer. Y podemos crecer en la forma en la que vivimos siempre y cuando entendamos que el conocimiento debe ser un conocimiento práctico, porque el conocimiento que Dios nos da, nos dio para que lo podamos vivir, nos dio para la vida y para la piedad. Todo lo que Dios nos dio y todo lo que nos fue otorgado para que entendamos cómo se debe vivir cada área de acá de la vida transitoria y cómo se debe vivir cada área en nuestra relación con Dios. Entonces no hay nada que podamos inventar. Pedro le está diciendo a la iglesia y a los creyentes que están leyendo esta carta, lo que ahora ustedes están viviendo, lo que tienen que entender es Dios te dio todo para que puedan vivir lo que hoy están viviendo. Dios les dio todo para que puedan vivir de la forma en que deben vivir en su relación con Dios. Dios les dio todo, dice Pedro. Ahora dice, nos ha sido concedido por su divino poder. Ese por su divino poder nos marca la capacidad obrante que emana de Dios. Dios dice, es Dios el que está obrando, es Dios el que tiene una capacidad que opera y que produce. ¿Vieron cuando dice en Filipenses capítulo 2? En Filipenses capítulo 2, cuando dice, ocupaos, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que Pablo marca es, mira, nuestro deber como creyentes es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Y por qué nos debemos ocupar de nuestra salvación? Porque Dios produce en ustedes el poder hacerlo. Dice, Dios produce en vosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Es lo mismo que está haciendo acá Pedro. Pedro dice, llegamos a ser participantes, llegamos a alcanzar esta fe porque Dios nos permitió alcanzar. Dios nos ha concedido todo para que vivamos y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en la vida y en la piedad conforme a su divino poder. La razón por la que el creyente puede obedecer lo que Dios nos llama a hacer, la razón por la que el creyente puede entender todas estas cosas que dice Pedro, es porque Dios obra con su divino poder en nosotros. Todo nos fue dado por medio de su divino poder. Es lo mismo que marca Pablo. ¿Cómo puede un creyente ocuparse de su salvación?
Dice, hazlo con temor y temblor. Pero ¿cómo puedes hacerlo? Dice, puedes hacerlo porque Dios produce el querer como el hacer. Si hay algo bueno que puede salir del creyente, es Dios produciendo esto. Es Dios llevándote a hacerlo. Pero todo lo malo que sale del creyente es nuestra culpa. Es nuestra carne haciéndolo. Toda la obediencia que podemos llevar a Dios, toda la batalla genuina contra el pecado, todo lo que dice acá, la forma en cómo vivimos la vida y la forma en cómo vivimos nuestra piedad, todo eso es producido por su divino poder en nosotros. Y podemos vivirlo porque es Él el que produce. Cuando decidimos no hacerlo, es a causa de nuestro pecado. Pero si decidimos sí hacerlo, es porque Él lo está produciendo. Entonces, es imposible que como creyentes digamos, yo no puedo hacerlo. Es que me estoy esforzando y no llego a hacerlo. No, es Él el que produce. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo porque es Él el que produce, que lo hagas. Si Él dice que hay algo que tenemos que hacer, Él es el que produce hacerlo, Él obra, dice, por su divino poder en el creyente, entonces podemos hacerlo. Y es lo que Pedro está marcando. Es necesario el conocimiento porque, mira, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas estas cosas, lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos fue dado por su divino poder, pero nos fue dado mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, el creyente es llamado a crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento, porque por medio del conocimiento vemos el poder de Dios obrando en el creyente. Por medio del conocimiento entendemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entendemos que es su poder obrando, pero es solo por medio del conocimiento que todo esto sucede. Si nosotros no crecemos en el conocimiento, estamos perdiendo de vista todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estamos perdiendo de vista el poder divino obrando en nosotros para poder vivir estas verdades en cuanto a la vida y la piedad. Entonces, el creyente puede crecer, y no solo puede crecer, sino que es llamado a crecer. Y es lo que Pedro les está diciendo. Pedro les está diciendo todas estas cosas que les fue dadas para que puedan vivir en cuanto a su vida diaria y en cuanto a su vida piadosa con Dios, te fue dado por medio del conocimiento de Cristo. Te fue dado para que obres por medio de su divino poder. Todo fue dado para que el creyente tenga crecimiento y para que el creyente busque el crecimiento. No hay razón alguna para que una persona que se dice ser creyente decida no crecer. Hablaba anteayer con otra persona y el problema es que muchas veces pensamos que el crecimiento se da solo, ¿verdad? Y tenemos como referencia el pasaje de que uno siembra, otro riega y es Dios quien da el crecimiento. Pero lo que marca acá Pedro es cierto. Dios te da el crecimiento, Él nos da el crecimiento, pero nos da crecimiento por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento, la forma en cómo vivimos lo que conocemos, la forma en cómo Dios obra por medio de ese conocimiento, entonces el creyente recibe crecimiento. No recibimos crecimiento por estar sentados y escuchando. Recibimos crecimiento, dice, por medio del conocimiento, la obra de su poder divino en cuanto a la vida y la piedad. Todo en la vida del creyente debe estar entendido que la única forma en cómo se debe vivir es como la palabra de Dios dice que se debe vivir. Y por eso necesitamos el conocimiento. Porque fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos elegidos para poder reflejar el carácter de Cristo en un mundo en tinieblas. Para eso fuimos salvados. Fuimos salvados solamente para adoración suya. Y eso solo ocurre cuando en cada una de nuestras áreas logramos reflejar el carácter de Cristo. Y eso solamente sucede cuando nuestra conducta, nuestro reaccionar, la forma en cómo vivimos en cada área es fruto del conocimiento de aquel que nos llamó. Es la única manera. Y avanza Pedro
Luego dice, por medio de estas cosas, dice, por medio de las cuales, refiriéndose a todas las cosas que nos han sido dadas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y avanza Pedro y dice todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos fueron dados, todas estas cosas, dice, nos fue dado lleno de preciosas y grandísimas promesas. Todas estas cosas, dice, son preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice, todo esto nos fue dado para que llegásemos a ser participantes. Ese llegases a ser es asumir un nuevo estado o una nueva condición. Y lo que dice es que todas estas promesas que nos fue dado para que ahora podamos asumir esta nueva naturaleza divina. Que podamos asumir lo que dice acá, el llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, no solamente creemos para salvación, sino que en ese momento ocurren muchas cosas. Romanos capítulo 6 dice que en ese momento el cuerpo de pecado fue destruido y ahora tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza, y es esta naturaleza, es la naturaleza divina. El creyente no lucha más entre dos naturalezas, está solamente una naturaleza, la naturaleza divina. Ahora dices, pero yo tengo una lucha, ¿verdad? Ahí está la carne todavía, está el pecado que mora en mí, y es verdad. Eso está, pero no es más la naturaleza del creyente. La naturaleza del creyente es la naturaleza divina. Lo otro es solamente los rezagos que quedó del viejo hombre. Es los harapos de la vestimenta del viejo hombre. Pero lo que aquel Señor dice es que cuando nosotros creímos en estas preciosas y grandísimas promesas, les dice, pasaron a ser parte de una naturaleza divina. Pero les dice acá Pedro, llegaron a ser parte de esta naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de su concupiscencia. Y Pedro marca algo acá muy claro para la vida de aquellos hombres. Recuerden, están saliendo de una etapa de persecución. Toda la iglesia está tomando de vuelta orden. Hay un montón de nuevos creyentes. Hay creyentes que en ese momento salió a la luz que no eran creyentes. Y ahora son creyentes y están empezando a crecer. Y lo que acá Pedro les está marcando es a tener un enfoque divino, a entender que su nueva naturaleza y su nueva identidad es lo que ahora ellos son en Dios. Dios les permitió alcanzar la fe, Dios les concedió para que vivan todo lo de la vida y la piedad por medio del conocimiento, y Dios les concedió todas las promesas para que ellos ahora lleguen a ser parte de esta nueva naturaleza. Pero Pedro les dice una sola cosa: todo esto es real porque ustedes huyeron de la corrupción de este mundo. No está hablando de una salvación por obras, pero lo que sí deja en claro Pedro es que aquel que dice ser participante de la naturaleza divina no puede seguir viviendo inmerso en el mundo de acuerdo a sus deseos. Todo aquel que es participante de la naturaleza divina, lo natural hoy es buscar la santificación. Eso es lo que dice Pedro. Y cuando entendemos entonces qué significa un creyente creciendo, entendemos esto. Un creyente creciendo significa un creyente que entendió su salvación y que entiende que ahora debe vivir en santificación. Eso es un creyente creciendo. Un creyente que busca formar en él el carácter de Cristo. Un creyente que busca cumplir el propósito por el cual fue llamado, por el cual fue salvado, para ser santo y sin mancha delante de él. Un creyente que fue participante de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción de este mundo porque conoce sus deseos, dice a causa de sus concupiscencias. Entonces es difícil que un creyente se haga llamar creyente si no hay este deseo de buscar la santificación. El que dice ser creyente
Y el que entiende que ahora es participante de esta naturaleza divina, lo siguiente que debe hacer es entender que es participante de esta naturaleza divina, porque el día que escuchó el Evangelio entendió: el pecado me condena, debo arrepentirme de ese pecado y poner mi fe en Dios. Es un cambio de amo, ¿verdad? No le soy más fiel al pecado, le soy ahora fiel a Dios. Y lo que entiende el creyente a partir de ese momento es: este es el patrón de mi vida. Huyo del pecado, soy fiel a Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 6. Dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice: habéis sido liberados del pecado, y habiendo sido liberados del pecado fuiste hecho siervo de Dios. Si es que esto realmente sucedió, dice Pablo ahí en Romanos, tienes como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quién tiene como fin la vida eterna? Aquel que tiene como fruto la santificación. Es difícil que alguien que dice que fue liberado del pecado y hecho siervo de Dios y que tiene como fin la vida eterna, no pueda vivir este fruto de la salvación, que es la santificación. El fruto de la salvación es una vida de santificación. Es lo que Pedro le está diciendo también acá en su carta. Dice: fueron participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de sus deseos. Es así como arranca la salvación, entendiendo que paso a ser participante de esta naturaleza huyendo, cambiando de fidelidad, siendo ahora fiel a Dios y huyendo de la corrupción de este mundo. ¿Por qué huyo? Porque entiende, dice Pedro, las concupiscencias, a causa de sus concupiscencias. Entiendo mis deseos, entiendo lo que el viejo hombre quiere, entiendo lo que estos deseos engañosos quieren y buscan, y a causa de eso, a causa de que entiendo esto, lo siguiente que hago es huir. Y huyo porque tengo ahora una nueva naturaleza. Pero a veces hacemos lo contrario. Le damos más lugar y hacemos más caso a lo que nos parece verdadero, que es a los deseos, ¿verdad? A los deseos, al pecado. Nos parece algo tan natural y nos parece más propio que el vivir en obediencia a Dios. El vivir en obediencia a Dios es una lucha. Pecar es natural, y sí, porque el hombre dice que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Es natural que sea más fácil pecar porque el viejo hombre hizo del pecado un vicio. El viejo hombre hizo del pecado un hábito. No es lo natural no pecar, porque hoy estamos en la batalla, pero lo real hoy es esta la naturaleza, nuestra naturaleza, la naturaleza divina. Eso es lo verdadero. Lo verdadero es la nueva naturaleza que tenemos desde el día en que creemos en Cristo. Eso es lo verdadero. Lo otro son deseos engañosos. Y por eso debemos huir, por eso debemos escapar de eso, porque es solamente deseos engañosos, es un engaño. Lo real es la naturaleza divina. Pero lo primero habíamos dicho, el creyente es llamado a crecer porque Dios nos ha dado todo para hacerlo. Segundo, somos llamados a crecer porque nos pide diligencia en hacerlo. No solamente el Señor nos ha dado todo para crecer, sino que lo que Pedro va a marcar es que ya que nos ha dado todo, ahora tenemos que ser diligentes en hacerlo. Y cuando acá va a usar una palabra que se llama añadir, ¿sí? Esa palabra añadir da lugar nos da la idea de una estructura, ¿sí? Muchos lo usaban en el tiempo antiguo como si fuera una obra de teatro, una escena tras otra, que ninguna escena puede ser sacada de en medio, sino que una se necesita a la otra para que toda la estructura sea completa. Así que cuando usa la palabra añadir, nos debe dar esa idea. Nos va a dar ahora 7 virtudes que se debe añadir a la vida del creyente. Pero estas virtudes, una dependen de la otra. No pueden estar aisladas. No podemos decir esta sí tenemos y esta no tenemos, porque es una cadena. La una da lugar a la otra, la una da lugar a la otra. Entonces todo esto tiene que ser un constante en el creyente. Todas estas virtudes que ahora Pedro va a marcar acá,
que debemos ser diligentes en añadir, todas estas virtudes deben ser un constante. Es una cadena, es una obra, que la una depende de la otra. Entonces lo que acá marca es que, dijimos, somos llamados a crecer porque Dios nos ha dado todo para hacerlo. Ahora no solo somos llamados a crecer, sino que somos llamados a ser diligentes en hacerlo, ¿sí? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿A qué se refiere a esto mismo? A lo anterior. Son salvos, huyan de la corrupción de este mundo. ¿Y cómo es esto lo real en el creyente? Por esto ahora debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes en añadir. Y lo primero que dice es añadir a vuestra fe virtud. La fe va a ser la base sobre lo cual el creyente va a ir añadiendo, ¿sí? Y lo que marca es añadir a la fe virtud. Esta palabra virtud marca excelencia. Es como cuando a un cuchillo lo tenés que sacar el filo para que pueda cortar, ¿sí? Para que cumpla su propósito, para que sea útil. Lo mismo marca acá en la fe. Cuando dice añadir virtud, lo que da la idea es que le añadas excelencia. La vida del creyente, lo que tenemos que tener en mente, no es una vida que va sin rumbo. No es una vida que vas a vivir como viene. Es una vida que tiene que ser planeada. Que tienes que pensar constantemente cómo hago más excelentemente esta vida cristiana que Dios me ha dado. En cada área de nuestra vida, la fe debe ser embellecida. La fe debe ser, lo que dice acá, vuelto más excelente en cada área. En cada área de nuestra vida, la fe se debe mostrar más bella, embellecida, más excelente. Y para esto lo que necesitamos es lo siguiente, que dice, a la virtud añádele conocimiento. Lo que Pedro le está marcando acá a los creyentes de esta época es, ante los falsos maestros, ante estos maestros que ahora están ingresando, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar una vida contraria. Porque lo que va a evidenciar la vida del falso maestro es la incapacidad de hacer esto que como creyentes podemos hacerlo. El falso maestro es incapaz de escapar de la corrupción de este mundo porque no es participante de la naturaleza divina. Pero nosotros sí. Y por eso Pedro dice, por esto seamos diligentes en añadirle excelencia a nuestra fe. Y añadir excelencia lo que va a implicar es que la fe en el hombre, en la mujer, se va a ver evidenciado en la forma en cómo nos conducimos, en la forma en cómo obedecemos, en la forma en cómo mostramos lo genuino que es nuestra fe. No en una fe sin rumbo. Cada uno de nosotros, los hombres, tendrían que tener en mente, si soy hombre, soy líder. Y eso es el todo de mi vida cristiana. Dios me llamó a ser líder en mi hogar, líder en la iglesia, y yo tengo que cumplir ese propósito porque Dios me llamó a ser hombre, y ser hombre significa liderar, y voy a esforzarme para que mi vida cristiana esté siempre enfocada en ser un hombre para la gloria de Dios. Y entonces añado excelencia. ¿Qué significa excelencia? Todo lo que hoy no entra dentro de ese camino lo saco. Todo lo que hoy no hace que mi fe sea más hermosa, lo saco. Todo lo que no entra dentro del propósito para el cual Dios me llamó, lo saco. Lo mismo la mujer. Cada una de las mujeres que están acá, Dios les llamó a ser ancianas, ¿sí? Cuando tengan su edad para hacerlo. Pero eso significa que desde nenitas, las señoritas, las mujeres más grandes y las ancianas deben entender, Dios me llamó a ser anciana y Dios pide de esto para las ancianas. Y voy a hacer de eso mi meta. El anhelo es que cuando tenga 65 años pueda ser una mujer de influencia para la iglesia. Y eso requiere que sea hospedadora, el carácter que debo tener, la forma en cómo debo criar a mis hijos, requiere muchas cosas y voy a esforzarme en hacerlo. Las madres, voy a esforzarme en que mi hija entienda eso. Y lo que haces es conducirte por la vida con un propósito claro. Y el problema de muchos de nosotros, a diferencia de esta época, es que hoy el mundo nos ofrece diferentes cosas.
Y hoy el propósito va variando por cualquier lado, ¿verdad? Y olvidamos nuestra vida cristiana. Olvidamos que si el Señor nos rescató, es para que ahora todo lo que vivamos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a vivir esta fe de forma excelente. Pero para esto, Pedro dice, a esta virtud tienes que añadirle conocimiento. Porque el conocimiento, acá el conocimiento va a ser el poder entender la verdad. Poder entender la verdad de aquel en el que creíste. ¿Sí? Entonces, no sirve de nada el poder vivir una fe sin convicciones. No sirve de nada vivir una fe sin el entendimiento de las verdades espirituales que Dios nos demanda. No sirve de nada. Porque el problema de vivir una fe hueca, una fe sin principios, una fe sin convicciones, es que no va a haber lo siguiente. No va a haber dominio propio. No va a haber. Porque lo siguiente que dice Pedro es, a tu fe tienes que añadir excelencia. Para añadirle excelencia tienes que añadirle conocimiento. Tienes que entender lo que Dios pide de vos. Tienes que entender lo que Dios demanda en su palabra y tienes que esforzarte en vivirlo. Para vivir esta vida de santificación, de vivir la naturaleza divina, huyendo de la corrupción de este mundo, lo que tienes que hacer es que tu fe sea más preciosa. Y para que eso suceda es añadirle conocimiento. Al conocimiento dice añadirle dominio propio. ¿Y cómo le añado dominio propio? Dominio propio es el poder tener la capacidad de freno, ¿no es cierto?, en el momento de la circunstancia. Y lo que marca es esto. Por medio del conocimiento, lo que ahora entiendes es, para que mi fe sea más preciosa, lo primero que tengo que dejar es el egoísmo en mi corazón. Y cuando identificas ese egoísmo, el pecado que está matando mi vida de relación con mi iglesia, mi vida de piedad con Dios, entonces lo que entiendo es eso lo que debo abandonar. Debo hacer mi fe preciosa. Gracias. Y que mi fe sea preciosa implica abandonar esta vida de egoísmo. Y abandonar esta vida de egoísmo, luego voy al conocimiento y digo, esto es lo que Dios dice acerca del egoísmo. Y necesito crecer para vivir una vida dado a los demás, en lugar de vivir una vida centrada en mí mismo. Pero a esto lo que le sumas es el dominio propio. Y lo que haces con el dominio propio es entender que lo que entendiste en un momento lo debes vivir de forma constante en la vida. Cuando quieras ser egoísta nuevamente, lo que tienes que traer a la mente es, mi fe tiene que ser preciosa, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que no voy a hacer. El dominio propio es aprender a frenarte cuando tu carne quiere saltar, cuando tu carne quiere reaccionar. Y eso es importante en este proceso de santificación que Pedro habla. Crecer en el conocimiento nos debe llevar a entender que necesitamos constantemente vivir huyendo de esta corrupción de este mundo. Por esto debemos ser diligentes en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y eso es en cada área de nuestra vida. Nada se construye de la noche a la mañana. Si no existe el dominio propio, no va a haber nada de lo demás. No va a haber nada. Si no existe el dominio propio, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer un constante caída y caída y caída y caída. Porque el dominio propio es lo que nos ayuda a frenarnos ante lo que nuestra carne quiere. Y es eso lo que debemos añadir. Lo siguiente dice, al dominio propio, paciencia, es el aguante, ¿sí? En medio de las circunstancias, el tener la capacidad de soportar. Lo siguiente dice a la paciencia, a la piedad. Y aquí es un punto importante. No hay nada que podamos hacer por nosotros solos. No hay nada que podamos hacer en nuestra propia fuerza. Lo que debemos entender es que la piedad es lo que debe acompañar todo lo anterior. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice esfuérzate en la gracia. Después de decirle esfuérzate en la gracia, le dice la forma en cómo se debe conducir. Ahora, el tema de esforzarte en la gracia es porque entendemos lo que dijimos antes. Es Dios el que produce en nosotros. Y si es Dios el que produce en nosotros,
Entonces no sirve de nada todo este esfuerzo de conocimiento, dominio propio, paciencia, si no viene agarrado del entender que debe ser en dependencia de Dios. ¿Sí? Todo esto es en una vida de piedad. No se puede dar todo esto sin esta vida de piedad. Y lo siguiente es afecto fraternal. Afecto fraternal y amor. Hay un error que cometemos muchas veces, y es que no logramos entender que el verdadero amor se da solamente cuando hay una verdadera lucha contra el pecado. El verdadero amor se da solamente cuando hay una lucha genuina contra el pecado. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si yo no estoy amando a Dios. Y no puedo decir que amo a Dios si no estoy siendo genuino en matar el pecado que hay en mí. Entonces, ¿cómo puedo amar a mi hermano cuando estoy abrazando el pecado? ¿Cómo puedo amar a mi hermano de forma íntegra cuando sé que el pecado está oculto en mí? Amar a mi hermano es permitir que mi hermano me restaure. Amar a mi hermano es permitir que confiese mis cargas a mi hermano, ¿verdad? Mis ofensas a mi hermano. Amar a mi hermano es vivir una vida de integridad. Cuando yo vivo una vida de integridad y de una lucha genuina contra el pecado, entonces voy a poder amar de forma genuina. Voy a poder amar con limpia conciencia. Si eso no sucede, hacerlo. Y lo tercero que marca acá es Dios nos da razones para hacerlo. Y la primera razón que Dios nos da es que el crecimiento espiritual es lo único que me libra de una vida desperdiciada. ¿Sí? El crecimiento espiritual es lo único que me libra de una vida desperdiciada. Dice, porque si estas cosas, ¿qué? Todo lo anterior, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, si estas cosas realmente abundan en vosotros, lo que va a suceder automático, le dice Pedro, es que no van a estar ociosos, no van a estar sin fruto, van a estar constantemente trabajando, pero van a estar constantemente trabajando en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Entonces, el hacer esto trae un fruto. El hacer todo esto, el añadir todas estas cosas, dice, trae fruto. No te va a dejar estar ocioso, va a traer fruto. Te va a librar de una vida desperdiciada. Te va a librar de una vida cristiana. Hablaba con un nene hace una semana y le decía que el día en que mueres, solamente vas a pasar con tu edificio de madera, va a quedar todo quemado y vas a ser salvo como por fuego. Donde lo único que te va a quedar es correr, porque todo se quemó. Ese es el problema de vivir una vida cristiana sin crecimiento. Dios nos llama a crecer. Sería muy triste que el día que estemos en la presencia del Señor y el día que tengamos el juicio de obras, cuando vamos a pasar ahí todos con el Señor y el Señor nos muestre todo lo que nos dio para hacer y no lo hicimos, no quede nada más que nosotros corriendo y lo único que quede es el fundamento, que es Cristo. Sería muy triste, porque Dios nos llamó para edificarnos los unos a los otros como edificio vivo de Dios, como piedras santas. Dios nos llamó a ser edificados los unos a los otros. Dios nos llamó a exhortarnos los unos a los otros. Dios nos llamó a vivir esta dinámica de los unos a los otros, y eso es fruto del amor. Pero el amor es fruto de una batalla genuina contra el pecado. Es una búsqueda de santificación genuina. Entonces, si todo esto no existe, el problema es que vamos a estar de esta forma, ociosos y sin fruto. Pero si todo esto realmente existe en nosotros, y si realmente estamos siendo diligentes en hacerlo, lo que va a pasar es que no vamos a tener una vida desperdiciada, no vamos a tener esta vida sin fruto. Lo siguiente dice, el crecimiento espiritual es lo único que me libra de la ignorancia destructora. Y aquí hay un problema más grave todavía. No solamente que si no hacemos estas cosas podemos estar una vida sin fruto, sino que Pedro les marca acá y les dice que hay algo mucho más grave. Porque dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Y no hace referencia a alguien no creyente, porque no habla de una ceguera completa como aquel que no tiene a Cristo, que tenía una ceguera espiritual, incapaz de poder mirar la luz del Evangelio para poder reaccionar en fe, sino que acá habla de un hombre que es miope, ¿sí? que no logra ver completamente todo lo que está enfrente para ver. Dice, tiene la vista muy corta, y el problema acá es que es una ignorancia voluntaria, una ceguera voluntaria. Lo que marca es el que decidas no hacer todo esto, el que decidas no tener una vida cristiana genuina, huyendo del pecado y viviendo tu nueva naturaleza, añadiendo a tu fe todas estas cosas, el que decidas no hacer esto, lo único que está marcando es que decides vivir en una ceguera voluntaria. Lo único que marca es que has olvidado de dónde fuiste rescatado, es lo que dice Pedro. Y les habla fuerte acá. Les habla fuerte porque es lo real. El verdadero creyente, dice, debe vivir una vida en constante crecimiento, siendo diligentes en añadir todo esto para poder vivir de forma genuina su naturaleza divina. Pero el que no lo hace, lo que está decidiendo es vivir en una ceguera voluntaria, en una ceguera continua, donde vos decidís olvidar lo que el Señor un día hizo en aquella cruz en el momento en que creíste. Dice, habiendo olvidado la purificación de tus pecados. No habla de un no creyente, habla de un creyente que está decidiendo vivir en ceguera voluntaria. De un creyente que está decidiendo no vivir de la forma que Dios llama a vivir. Lo último, dice, el crecimiento espiritual es lo único que me libra de la apostasía y la esclavitud del pecado. Y hay algo que tenemos que entender. La santificación, como dije hace rato, no es una opción en la vida del creyente, es un llamado. Fuimos elegidos para eso. Fuimos elegidos para vivir esta vida de santificación, para poder mostrar el carácter de Dios de esta forma. Y lo que tenemos que entender es que debemos ser diligentes en hacerlo, que el no hacerlo lo único que nos lleva es a la destrucción, y que no hacerlo, lo que dice acá, mira, dice, por lo cual, porque entendemos todo esto, ¿no es cierto? Que si hacemos produce fruto, si no hacemos hay ceguera. Dice, por lo cual, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cómo hacemos firme vuestra vocación y elección? Haciendo todo eso. Hacer firme es como el árbol que empieza a echar raíces, no lo moves más. A eso se refiere a ser firme. Dice, sabiendo que no hacer estas cosas te produce ceguera, por lo cual, dice, por esto que ahora entiendes, hacer firme. Afirma tu llamado, afirma tu elección. ¿Y cómo afirmamos nuestra elección? Es lo que dice Filipenses 2. ¿Sí? Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor. El verdadero evangelio y lo que marca acá Pedro, lo que marca Pablo en Filipenses, lo que marca Judas, es que el creyente no es un creyente pasivo. Es un creyente que vive constantemente su vida de santificación. Es un creyente que cuida su salvación con temor y temblor. Es un creyente que hace firme su elección. Es un creyente que con su vida muestra que realmente pertenece a esta naturaleza divina. Porque esa es la salvación. La salvación trae fruto visible. Si el fruto no se está dando, entonces algo está pasando. O estás viviendo una ceguera voluntaria o no eres participante de la naturaleza divina. Pero si eres participante de la naturaleza divina, tienes que hacer firme tu elección. Tienes que hacer firme el llamado a salvación que Dios te dio. Y haces firme haciendo todo esto que el Señor te pide. Y ese es el llamado que Dios nos da. Y termina el pasaje diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algo que debemos entender, hermanos, y es que somos llamados a crecer. El verdadero creyente es llamado a crecer. El verdadero creyente que ha sido alcanzado para poseer una fe es llamado a crecer.
Si somos llamados creyentes, no hay opción, somos llamados a crecer. Si hoy esto no está viendo en nuestra vida, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es ¿qué está pasando? Porque termina el pasaje de Pedro diciendo, de esta forma, haciendo todo esto, el Señor te va a dar una amplia y generosa entrada al reino. Solo aquellos que hacen firme su elección, su vocación, solo aquellos que viven realmente esta naturaleza divina, son los que realmente pertenecen a este reino. Es lo que marca Pedro para todos los creyentes que están leyendo la carta. Y yo te animo a eso. Estamos arrancando el año y creo que es buen momento para cuando hagas tu listita de metas, que dentro de todas tus metas sea eso, te puedas proponer crecer en cada área de tu vida, crecer en tu santificación, crecer en embellecer tu fe y añadir todo lo que dijimos, sabiendo que de esta forma te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo. Te agradezco Señor por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias Padre porque en tu gracia nos concedes el poder escuchar tu palabra, Señor, y el poder estudiarla, Dios. Y te pido por tu iglesia acá en el lugar que sigas tú haciendo tu obra, Señor. Confiamos en que eres tú el que produce el querer como el hacer, Señor. Confiamos en que eres tú el que da crecimiento y te pido por ello, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder cada momento ser firme en nuestra vocación, Señor. Cada momento ser diligente, Señor, en lo que tú nos pides para hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.